para comprender los hechos en contexto. Buenas noches, hoy es viernes 17 de enero de 2020 y para comprender las noticias las pondremos en contexto. Acompáñenos, en los próximos minutos hablaremos del contenido de la Ley 81 de marzo de 2019, que establece la protección de datos personales, que fija principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de estos datos. La norma debe entrar en vigencia en marzo de 2021. En este periodo, las empresas deben hacer las adecuaciones pertinentes para cumplir con lo dispuesto. La Ley de Protección de Datos busca salvaguardar y garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales de los ciudadanos. Esta norma aplica a todos los datos personales de nacionales y extranjeros cuyas bases de datos se encuentren en Panamá. Esta ley exige a las empresas esforzarse en evitar la filtración de datos personales o serán sancionadas. Esto será fiscalizado y supervisado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI, con el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. La ley señala que los datos personales deben ser utilizados para fines determinados, explícitos y lícitos, para los cuales hubieran sido autorizados al momento de su recolección. Repasemos ahora los principios en los cuales se basa la Ley de Protección de Datos. Según la legislación, estos son esos principios. Principio de lealtad, no debe ser recabados con engaños. Principio de finalidad, debe ser recolectados con fines específicos. Principio de proporcionalidad, solo se colectan los datos pertinentes. Principio de veracidad, los datos deben ser exactos. Principio de seguridad, quienes adquieren los datos son los responsables. Principio de transparencia, datos deben estar en lenguaje sencillo y claro. Principio de confidencialidad, deben guardar el secreto de esa información. El principio de licitud, los datos deben contar con el permiso de su titular. El principio de portabilidad, el dueño de sus datos tiene derecho a una copia. De acuerdo con especialistas del tema, esta ley desarrolla derechos constitucionales y es un avance para la sociedad, la economía y la transformación digital. Una de las principales razones es porque esta legislación representa un paso importante para proteger la intimidad de las personas. En ese sentido, el concepto de privacidad emplea la teoría de los derechos naturales y generalmente alude a las nuevas tecnologías de comunicación e información, permitiendo la defensa de la persona en su totalidad sobre publicaciones o entrega de sus datos. La norma surge igualmente porque Panamá ha quedado rezagada en esta materia frente a la Regulación General de Protección de Datos, una normativa europea que entró a regir en mayo de 2018. Veamos ahora algunas de las infracciones que tiene esta norma. Recopilar datos de forma dolosa, desatender las regulaciones de datos sensibles también, transferir internacionalmente los datos personales, no cooperar con las autoridades regulatorias e infringir el compromiso de confidencialidad. Como dije antes, la ley dio un periodo de 2 años para que todos los involucrados se preparen antes de su entrada en vigor. Una encuesta hecha por Rixo, una empresa dedicada a la consultoría en riesgo tecnológico, reveló que el 75% de los participantes está claro en que cumplir con la ley requerirá crear o mejorar sus políticas y procesos y tener personal de planta para lidiar con los requerimientos establecidos en la ley. No obstante, el 41% conoce parcialmente cuál será el impacto en su organización, cumplir con la ley de protección de datos personales, mientras un 29% no tiene conocimiento. Vale agregar que el 100% de los encuestados está claro en que no cumplir con la ley número 81 de 2019 traerá consecuencias para su organización. Es momento de hacer una pausa, pero al volver conversamos sobre los alcances de la ley de protección de datos con Antonio Ayala, especialista en riesgo tecnológico. Ya volvemos. Estamos de regreso y hablamos de las repercusiones de la Ley de Protección de Datos. Nos acompaña Antonio Ayala, vicepresidente ejecutivo de Rixo,
¿Quién es especialista en este tema? Buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiéramos que nos explicara, ustedes han hecho un estudio, un análisis importante acerca de cómo las empresas se están preparando, las que se están preparando para esto. Y quisiéramos saber, en primer lugar, una mirada de qué es lo que está ocurriendo. En efecto, nuestra compañía realizó un sondeo a compañías 100% panameñas en diciembre del año pasado, con la esperanza de poder identificar cuál es el nivel de preparación que las compañías en Panamá estaban llevando adelante para el cumplimiento de la Ley 81 del 2019. Los resultados del sondeo lo que evidencian es que cerca de un 16% de las compañías dijeron que tenían un avance relativamente alto y otras, 18%, dijeron que ni siquiera habían hecho un gap análisis, es decir, determinar qué tan lejos o qué tan cerca está mi compañía para poder cumplir con esta regulación. Lo cual pareciera ser muchas veces es que, bueno, como el cumplimiento de esa ley inicia en marzo del 2021, muchas compañías ven que es que tengo como 14 meses para poder cumplir con eso. Pareciera una fecha lejana. Lo cierto es que cuando usted empieza a analizar la ley, cuando usted piensa analizar las experiencias de otros países que nos llevan años en la protección de datos personales de los ciudadanos, cuando usted empieza a ver que a la fecha pues no existe una reglamentación de la ley, pues 15 meses parece muy poco tiempo. El estudio que realizamos también demuestra que las compañías están conscientes de la importancia de proteger los datos personales de las personas, pero cuando tú haces eso en términos de determinar, ok, tú estás preocupado, pero ¿qué estás haciendo para poder cumplir con la ley? Entonces existe una dicotomía. Estás preocupado, pero no estás haciendo nada para protegerlo. Entonces ahí vienen las inexactitudes en cuanto a estar preocupado, pero no hacer nada internamente. Antes de seguir con lo que establece la ley, quisiera que dejemos claro, cuando hablamos de datos personales, ¿de qué estamos hablando específicamente? Un dato personal es cualquier dato o combinación de algunos datos que pueda determinar de manera única a una persona natural. Ejemplo, la cédula del señor Antonio Ayala es 8245 tal. De manera única, si usted investiga en una base de datos quién es el dueño de esa cédula, solamente va a aparecer una sola persona. Otro ejemplo puede ser el número de cuenta bancario de una persona, el número de la póliza de seguros de una persona, el número de la placa de su carro. Entonces, cualquier dato que pueda identificar de manera única a una persona se considera como un dato personal. Ahora, a veces existe una confusión que dice, bueno, pero es que si no me identifica de manera única ya no es un dato personal. Y no, lo cierto es que puede ser que se determine es que hombre mayor a 45 años, de tez trigueña, nacido en tal lugar, con estudios de tal, alguien puede empezar a hilar, nada más hay una o dos personas que cumplen con esas características. Y ese conjunto de información, de datos dispersos naturales, pueden determinar a una persona. Y para los temas de salud, para los temas hospitalarios, quién estaba haciendo exámenes de tal naturaleza en tal laboratorio en tal fecha. Muy importante para que las personas, porque al final esto lo que tiende es a proteger al ciudadano, a la persona, al dueño, al titular de esos datos, que es el que eventualmente va a accionar en cualquier momento cuando si se presenta algún problema. Ahora, las empresas, por ejemplo, los bancos, las compañías de servicios telefónicos, de electricidad, los registros médicos, todas esas son empresas que tienen que ir adecuando su papel o su sistema informático para poder cumplir con esta norma. Y es ahí donde ustedes están observando que quizás no haya la suficiente rapidez para hacerlo. ¿Qué es lo que le han dicho estas personas? Bueno, lo que sucede es que existe una ley, no está reglamentada todavía. Entendemos que ahorita, pues, el ente que está detrás de la reglamentación de la ley, que es la ANTAI, pues está construyendo algunas mesas de trabajo para empezar a reglamentar la ley. Pero aún cuando la reglamentación no exista, usted como compañía puede empezar a trabajar en proteger esos datos personales de sus clientes que usted tiene en su sistema informático. Una cosa muy importante, respetado periodista, es que
si bien es cierto que pareciera ser que la ley está orientada a datos en formato digital, lo cierto es que es el dato personal en cualquier forma, ya sea en forma impresa o ya sea en formato digital. Nosotros, pues a veces nos hemos encontrado con corporaciones que quizás porque no han tenido ese conocimiento de leer la ley o asesorarse de manera adecuada, piensan que esto es un proyecto que está en el radar del área de tecnología y de seguridad de información, claro, o de riesgo tecnológico, cuando en verdad es un cambio de cultura organizacional que va a incorporar que se establezcan políticas, procedimientos y procesos para poder darle tratamiento adecuado a los datos personales que van a tener las empresas. Por ejemplo, las compañías a partir de marzo del 2021 van a tener que tener a alguien que, si cuando usted como ciudadano quiera determinar empresa X, usted cómo protege los datos personales que usted tiene en su base de datos mío, la empresa va a tener que responderle en un periodo de días. Cuando usted se diga, es que usted tiene un dato que es equivocado, mi edad no son 28 años, sino son 45 y yo no nací en tal provincia, sino en otro, las compañías van a tener que tener estructura de gente, procesos, para poder atender eso, atender reclamos y hacer las correcciones que se ameriten en su momento adecuado. En una relación de una persona con su banco, el banco con el que tiene una cuenta o una tarjeta o un préstamo, tal, qué sé yo, cada cierto tiempo ese banco requiere de ese cliente que le renueve los datos, ¿no? Si se cambió de trabajo, si se cambió de casa, si se cambió de teléfono, tal y cual. Esta actualización que se hace de estos datos está protegida por esta norma. Claro, siempre y cuando la organización te diga cuál es el fin por el cual necesita actualizar esos datos. O sea, no solamente pedírtelo, sino tienes que decir cuál es el fin. Claro, y qué uso usted le va a dar a esos datos, porque, y eso es parte de los principios de la ley. Yo le voy a dar mis datos personales porque usted necesita mi número de teléfono y mi dirección en caso tal de que usted me necesite contactar. Pero usted no puede usar esa información y darle esos datos a otra empresa para que esa otra empresa empiece a mercadearme servicios o productos relacionados con alguna actividad a la cual eventualmente yo tengo acceso. Y fíjese lo interesante de esto, señor periodista, porque a veces la ley lo que tipifica en cierta forma también es que dentro de una misma compañía, imagínese que usted tiene una póliza de auto, de cualquier compañía de seguro, y tiene sus datos personales, pero otro departamento dentro de esta compañía de seguro quiere empezar a mercadear pólizas de incendio. Usted le dio datos personales relacionados con su póliza de auto. Si usted empieza a recibir mercadeo o propaganda para adquirir pólizas relacionadas con incendio o alguna otra cosa, si a usted no le dijeron que iban a utilizarlo para eso, usted puede ir a esta compañía y decir, usted le está dando un tratamiento para el cual usted no me pide autorización. Interesante, interesante, porque eso se da mucho actualmente. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar seguimos hablando sobre la seguridad de los datos personales. Ya volvemos. Estamos de regreso con Antonio Ayala, vicepresidente ejecutivo de Rixo, con quien conversamos sobre los alcances de la Ley de Protección de Datos. Habíamos quedado en el segmento anterior acerca de esa necesidad que tiene el consumidor, el cliente de la compañía de saber cuáles son los propósitos por los cuales me están pidiendo esos datos. Y usted mencionaba el hecho de que en una misma compañía de dos departamentos no deberían cruzarse esa información. ¿Por qué? Si los datos personales usted lo dio con un propósito específico, para tal servicio específico en esa compañía, pues eso es lícito. Pero si en esa misma compañía, sin pedir la autorización a usted, empiezan a utilizar esos datos para mercadear otros servicios o productos a los cuales usted no autorizó, eso sería en principio una violación de la ley. Ahora bien, tenemos no otro problema, sino otra situación por resolver en Panamá. Pues hay veces que usted le da sus datos personales a una compañía X, pero esa compañía X forma parte de un grupo económico con otros tipos de negocios. Así es. Esa compañía, hay unas líneas delgadas ahí en la ley, no deberían compartir sus datos personales con otras compañías hermanas, porque sería una violación a la ley, salvo que ellos expresamente lo hayan dicho,
que lo van a utilizar de esa manera. Ahora, por ejemplo, es muy común, y se ha hecho, bueno, quizás ahora ya no tanto como antes, pero hubo un tiempo en Panamá en donde se ofrecían servicios de compra o de venta de bases de datos. Consiga la base de datos, no sé qué, no sé cuántos miles de clientes y tal. Eso, con esta norma, sería imposible. No, totalmente, sería una violación severa. La ley establece sanciones graves, leves y muy graves, pero será una violación muy grave. Ahora bien, respetado periodista, lo que usted acaba de decir no es que existía antes, eso todavía existe y el nivel hoy día, a veces que usted se encuentra es un nivel de especialización muy alto. Le dicen, te vendo una base de datos, dígame qué criterios usted quiere, en términos de, ¿los quiere ingeniero? ¿Los quiere licenciado? Okay. ¿Los quiere con este rango salarial? ¿Los quiere que vivan en este lugar? ¿Cómo alguien puede poder vender una base de datos con tanta precisión sin tener acceso a un cúmulo de información personal de muchísima gente? Entonces, lo importante aquí es, rapidito, la ley tiene sanciones. La ANTAI puede ponerlas, pero las sanciones van desde 0 hasta $10,000 dependiendo de, el criterio de la falta. Pero las personas no deben olvidar que si Antonio Ayala se siente afectado, aun cuando la ANTAI le ponga una multa de $10,000, yo legalmente tengo el derecho a iniciar un proceso legal por separado y demandar a esa compañía por daños y perjuicio por un monto que puede ser totalmente distinto. Ahora, la ley también aplica para las entidades del Estado, si los datos del Seguro Social, los datos de qué sé yo, de la Contraloría. Es correcto, la ley aplica a cualquier base de datos que resida en Panamá, ya sea de empresas privadas o estatales, ya sean con o sin fines de lucro. La ley tiene algunas excepciones, por ejemplo, usted no tiene que mantener un tratamiento adecuado a los datos personales, por ejemplo, de la empleada doméstica que usted tiene en su casa. La ley tiene algunas excepciones, pero en principio, cualquier compañía que trate, ¿y qué es tratar datos? Modificarlos, procesarlos, imprimirlos, enviarlos. O sea, ni siquiera el solo hecho de enviar datos personales por un correo electrónico de manera no autorizada a alguien es un tipo de tratamiento que, si no está bien tipificado, puede ser sancionado. Lo interesante aquí y lo importante es que las personas deben tener claro que el proceso para poder cumplir con la ley no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana y las compañías tienen que empezar a trabajar no desde ya, sino desde ayer para poder cumplir en marzo del 2021 con esta ley. Usted decía hace un rato que no solamente estamos hablando de software, ni de hardware, ni de nada de esto, sino también temas físicos, papeles, todo eso tiene que ponerlo en orden. Es muy buena pregunta, porque muchas veces uno protege de manera adecuada lo que son los datos estructurados en una compañía. ¿Qué son los datos estructurados? Los datos que usted se encuentra en las bases de datos de las compañías. Ahí están en una base de datos de manera estructurada. Pero ¿qué pasa con otros datos que son no estructurados? ¿Cuáles son esos datos no estructurados? Lo que usted tiene en una hoja de Excel para hacer un informe en su computador. O los datos que están impresos en reportes en una gaveta, en una caja. Claro. La ley aplica todo. Okay. La ley aplica todo. Y usted tiene que establecer los protocolos de protección y de tratamiento adecuados para proteger, ya sea en formato digital o en forma impresa. Estos protocolos que son descritos en la ley, pero ya a las empresas, la empresa ya tendrá que hacer su propia dinámica acerca de cómo va a trabajar con esto. Lo que sucede es que cuando usted empieza a hilar, toda vez que la mayoría de la información de las compañías está en formato digital, existen normas internacionales y protocolos internacionales de seguridad de información como la norma ISO 27001, la norma ISO 27002, que son relacionadas con seguridad de información, y en agosto del año pasado se emitió la norma ISO 27701, que es específicamente relacionada con protección de datos. Si usted en una combinación cumple con algunos objetivos de control de esos normativos, usted en principio debería estar desde una visual digital cumpliendo. Pero hay otros aspectos, respetado periodista. ¿Qué sucede con los contratos que usted ya ha firmado con terceros? Claro. Y en esos contratos usted en ningún momento estableció el tratamiento que le iba a dar a los datos. Usted tiene que reconsiderar, hacerle algunos contratos o inclusive volver a enviárselo a algunos clientes.
Eso me lleva a mí a pensar de que entonces esto implica una inversión importante, creo yo, que tienen que hacer las empresas para poder estar al día. Y no sé si eso lo tienen metido en su presupuesto de este año. Tocaría ver si lo tienen incluido en su presupuesto, pero tu afirmación es muy válida. Poder cumplir con esta ley es un proyecto que va a tener un impacto importantísimo en las organizaciones, porque esto es un proyecto que nace cumplir con la ley y de aquí en adelante usted tiene que seguir cumpliéndolo. Lo que sucede es que a nivel mundial, cada día más los ciudadanos han empezado a exigir sus derechos con relación al uso de sus datos personales, porque ha habido cierta distorsión y uso indebido, no solamente en Panamá, sino a nivel global. O sea, nosotros en Panamá emitimos la ley en marzo del año pasado, pero aquí en la región, en América Latina, en otros países que desde el año 2000 ya están con esas leyes. Claro. O sea, nosotros fuimos quizás un poco atrasados. Y la ley no distingue tipo de empresas. Si usted tiene una pequeña consultorio popular en un lugar no sé, de las afueras de Panamá y usted maneja datos de pacientes, usted tiene que cumplir con la normativa. Si usted le da algún tratamiento a esos datos, usted tiene que cumplir con eso. No solamente, el hecho de solo de preservarlos ahí, los expedientes, no pasa nada, pero si los usa de alguna manera... No solamente, porque puede ser que yo le solicito información a ustedes y no la utilizo de alguna forma. Pero imagínense que yo, por faltas de protocolo de seguridad de información, permito que un hacker se meta y robe esa información y la divulgue en ciertas páginas de internet. Eso es una violación a la ley, porque usted no protegió de manera adecuada esos datos personales, que usted no utilizó y nada más pidió una vez, pero no importa, ahí estaban y usted debió protegerlos de manera efectiva. En lo que queda de este tiempo, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas para poder estar al día en marzo del 2021? Yo lo que respetuosamente le sugeriría a las compañías es que no tienen que esperar que la ANTAI emita la reglamentación de la ley para empezar a prepararse y cumplir con la ley. Uno. Y dos, que perciban que el proyecto de cumplimiento de la ley no es un proyecto relacionado con tecnología y seguridad de información. Es un proyecto corporativo que incluye áreas de riesgo, cumplimiento y otros departamentos de la organización. Le agradezco mucho, señora Ayala, por haber compartido con nosotros estos interesantes datos que parece que nadie está hablando de ese tema en estos momentos. Gracias a ti. Panamá entra rezagada a esta realidad mundial. Falta 1 año y 3 meses para que la ley de protección de datos entre en vigencia y no solo las empresas deben prepararse. Los ciudadanos también tienen que estar al día para hacer valer sus derechos. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que nos sintonicen el lunes a las 8:30 p.m. por Eco con otro programa de En Contexto. Buenas noches. Somos Eco, tu referencia.